Ok, reciban un cordial saludo. A continuación les hablaré de metodología estadística en los estudios descriptivos. Esto forma parte de la materia de investigación epidemiológica. Mi nombre es Elix Izarra y a continuación vamos a comenzar. La investigación socioepidemiológica consta de 5 unidades. En la primera unidad hablamos del proceso de investigación. En la unidad 2, publicaciones científicas odontológicas. En la unidad 3, el caso clínico, tratamos el caso clínico en odontología. En la unidad 4, el artículo de investigación en odontología. Y finalmente, en la unidad 5, nos encargamos de la producción de un artículo de investigación. Específicamente, el objetivo de la unidad 5 es escribir un artículo de investigación odontológico considerando adecuadamente las secciones constitutivas a partir de situaciones observadas en comunidades, instituciones visitadas o en la práctica odontológica pública o privada. Es decir, vamos a hacer un artículo de las actividades que realicemos, de esas situaciones observadas en las comunidades. Bueno, específicamente vamos a reconocer la utilidad de las MESH como herramientas para la diferenciación de artículos originales de investigación y casos clínicos a partir del abstract, describir la introducción del artículo de investigación, escribir la metodología de investigación utilizada y finalmente hemos llegado al punto dentro de esta materia o dentro de esta unidad específicamente de escribir la sección de resultados de investigación. Y es aquí donde comenzamos a necesitar las instrucciones que a continuación vamos a impartir. Pero antes vamos a hacer unas preguntas. La intención es identificar qué información queremos mostrar de nuestra investigación. La audiencia debe responder cómo organizamos la información que recolectamos. ¿A qué conclusiones llegaremos con la información que indiquen los datos que recolectamos? De esta manera se introduce en el grupo la necesidad de algunas herramientas que me permitan mostrar la información que estoy procesando, que estoy recolectando en esas salidas de campo a las comunidades. Por tanto, volvemos a preguntar, ¿conocemos algunas herramientas para mostrar resultados de los datos? La respuesta inmediata sería la estadística. Ahora, ¿por qué es importante la estadística? De todas estas preguntas se crea una motivación al conocimiento de las herramientas estadísticas. A manera de justificación, la estadística es una herramienta que ayuda a la toma de decisiones a los científicos, administradores, profesionales en las distintas áreas del saber que lo requieren o que requieren los análisis de sus datos, que los análisis de sus datos sean veraces y confiables. El objetivo de nuestra clase sería entonces conocer los métodos y herramientas estadísticas para la recolección, presentación y análisis de datos para la toma de decisiones de forma científica e incorporarlos al artículo de investigación. Específicamente vamos a describir los conceptos fundamentales de la estadística, vamos a describir tablas, cuadros y gráficos estadísticos, vamos a obtener algunas medidas importantes como son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Vamos a introducir conceptualmente el software estadístico SPSS para el procesamiento de información. La clase está concebida en dos momentos, uno teórico y uno práctico. En el teórico vamos a ver la definición de conceptos básicos y resolución de ejemplos en el pizarrón, así como la identificación de las herramientas más utilizadas en odontología. Y en la parte práctica vamos a hacer el cálculo de estadísticas básicas para datos de estudio seleccionados, para ilustrar el uso de las herramientas en el laboratorio de computación. Claro, ya aquí será con datos reales, unos grupos de datos bastante grandes. Ya no se trataría de ejemplos, sino de aplicaciones prácticas. Y finalmente vamos a hacer una discusión sobre la aplicación de los conceptos aprendidos en la investigación planteada por cada estudiante. Más puntualmente, vamos a hablar sobre la estadística descriptiva, la estadística inferencial,
Vamos a hablar de algunos conceptos fundamentales como individuos, elementos, población, muestra, parámetros, estadísticos, caracteres, modalidades, clasificación de los datos. Vamos a hablar de tipo de variable estadística, lo que es una variable cuantitativa, una variable cualitativa. Vamos a hablar de tablas estadísticas, de gráficos estadísticos. Vamos a hablar también de medidas de tendencia central, medidas de dispersión y finalmente vamos a comentar sobre el uso del SPSS, a manera de que estén enterados de qué va el tema de SPSS, qué es el software estadístico SPSS y continuar con la aplicación práctica en el laboratorio. De aquí en adelante comenzaremos con el desarrollo de la clase. Específicamente vamos a hablar de los conceptos de estadística, estadística descriptiva, estadística inferencial, haciendo énfasis en que nuestro estudio trata específicamente de estadística descriptiva. Es importante conocer los conceptos de individuos o elementos, de población y muestra, de parámetro y estadístico. El estudiante debe identificar cuando estamos hablando de un parámetro y cuando estamos hablando de un estadístico. Y por qué los estadísticos nos pueden ayudar a encontrar algunos parámetros. O por lo menos hablar sobre los parámetros. Luego, hablaremos de caracteres o características, modalidades y clases para finalmente entrar con el tema 3 de variables estadísticas. Entonces tenemos las variables estadísticas o las variables cualitativas nominales, cualitativas ordinales, las variables cuantitativas o numéricas, tenemos el caso discreto y el caso continuo. Luego vamos a identificar en esta tabla, que en realidad son una muestra de 5 pacientes a los que se les mide o se les observa el sexo, la edad y su medición en la enfermedad periodontal, correspondiéndose entonces a 3 variables importantes o 3 variables. Entonces, ¿qué tipo de variable se trata el sexo? ¿De qué tipo de variable se trata la edad? ¿Y de qué tipo de variable se trata enfermedad periodontal? Aquí tenemos 3 de los tipos de variables discutidos anteriormente y los debemos discutir en la clase. Luego, vamos con el punto 4, tablas estadísticas, las distribuciones de frecuencia. Para hablar de las distribuciones de frecuencia tenemos por un lado las variables de datos sin agrupar y datos agrupados, donde podemos ver cómo cuantificar las frecuencias por cada clase o modalidad de esa variable, y en los datos agrupados concebimos la creación de clases y cuántos valores encontramos por cada clase. De ahí calculamos lo que son frecuencia absoluta, relativa, acumulada absoluta o absoluta relativa. Vemos un ejemplo, otro ejemplo. Hay una tabla bien interesante que son las variables de doble entrada que se visualizan aquí. Son muy utilizadas en epidemiología y específicamente en odontología, donde por una tabla de doble entrada, por un lado tiene la variable columna, la variable fila, y se construye los resultados allí. Esa tabla es básica para muchos cálculos de frecuencia y riesgo dentro de odontología. Luego, en la parte de los gráficos, vemos cómo para cada tipo de variable existen diferentes opciones gráficas. Bueno, aquí tomamos algunas. Podemos identificar de qué se trata cada una, podemos ponerle el nombre mediante la representación. Hablamos de gráficos de barra, gráficos de círculos, gráficos apiladas, gráficos de áreas y un gráfico particularmente importante que es el histograma de frecuencias, que me permitirá conocer la forma de los datos cuantitativos. En el tema 6 hablaremos de las medidas de tendencia central, específicamente de la media, mediana y moda. Nuevamente, con los datos que hemos empezado a trabajar, vamos a identificar las medidas de tendencia central que podemos calcular para las variables sexo, edad y enfermedad periodontal.
Luego hablaremos de las medidas de dispersión, rango, varianza y desviación estándar específicamente. Aun cuando sabemos que existen otras, vamos a tratar estas específicamente. Y vamos a hacer lo mismo que en el caso de medidas de tendencia central. Vamos a calcular con los datos que hemos trabajado, los del ejemplo, vamos a calcular las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión. Este ejemplo, estos datos se van desarrollando paralelamente en el pizarrón. Finalmente vamos a hablar del software estadístico SPSS, ¿verdad? Que es uno de los programas estadísticos más conocidos, teniendo en cuenta su capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos y una sencilla interfaz en la mayoría de los análisis. Este software nos facilitará la vida para el cálculo de resultados estadísticos y bueno, tenemos que aprender a trabajar con él. Básicamente está constituido por 3 tipos de archivos, que son los que vamos a trabajar en la clase. Los archivos es un archivo de datos, un archivo de resultados y un archivo de sintaxis. En los archivos de datos pues está toda la base de datos que nosotros vamos a trabajar. La podemos crear o la podemos importar. En los archivos de resultados se muestran todos los resultados que hemos generado, cada uno de los procedimientos estadísticos que hemos solicitado hacer, se van acumulando en este archivo. Y finalmente la sintaxis nos facilitará la aplicación de las herramientas estadísticas para una futura ejecución del programa. A manera de resumen, pues discutimos lo que es estadística, repasamos los conceptos fundamentales, hablamos del tipo de variable estadística, las tablas, los gráficos, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y el uso del SPSS como un paquete estadístico para analizar la información. Queda planteado entonces la revisión de los conceptos discutidos en clase y un ejercicio planteado donde vamos a construir una distribución de frecuencia, vamos a encontrar las frecuencias relativas, toda la tabla de frecuencias que tenemos por allí. Vamos a dibujar un histograma con los datos de la parte A. Y finalmente vamos a calcular las medidas de tendencia central y si nos da chance pues también calcularíamos un poco de las medidas de dispersión. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.